Vale, todo tuyo. Vale, voy a compartir la pantalla. No sé si veis ya la portada. Sí. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Como ya sabéis, mi nombre es Sergio Iglesias, soy arquitecto de VMware. Llevo en Innoity casi un año ya, en abril cumple un año. Y desde que entré estoy colaborando a tiempo completo con AXA. Esta tarde os voy a hacer una breve introducción a la virtualización. Va a ser poquito tiempo, serán 45 minutos si todo va bien y no me trabo mucho. Porque al final quería hacer una charla amena, sencilla de seguir y no muy pesada, porque al final hay conceptos muy raros o técnicos que a lo mejor gente más de sistemas entiende, pero gente que no está habituada a trabajar con servidores, pues le resultan un poco más complicados, ¿vale? Em, y por supuesto, si tenéis alguna duda según voy hablando, alguna pregunta, aunque no sea incluso de lo que estoy hablando, sobre algo relacionado que os acordéis, pues o me preguntáis por el micro o por chat y Melissa me avisa, pues yo lo tengo en pantalla completa y ya está. Así que este es el índice de hoy. Vamos a ver así a grandes rasgos. Primero unas aclaraciones previas. Son conceptos básicos que debemos conocer antes de meternos en virtualización. A ver, que son para muchos de nosotros son ya muy conocidos, pero está bien repasarlos antes de empezar. Después nos metemos en virtualización como tal, qué es, cómo funciona. Lo enfocaremos de modo que alguien es no acostumbrado a escuchar terminología IT en su día a día, pues sea capaz de entender y empezar a investigar sobre esto. Sí que hay un par de diapositivas un poco más técnicas, pero bueno, no son nada del otro mundo y yo creo que se podrán entender también. Después, beneficios. Vamos a ver ventajas, mejoras, optimizaciones que aporta la virtualización a nivel empresarial. Os lo contaré, me he montado así, me he inventado un caso de ejemplo. eh, Ahora lo veréis que es muy sencillito. Luego, realmente esto de los beneficios es lo primero que se suele contar en este tipo de charlas. Al final se suelen preparar para vender ideas o vender nuevos conceptos, vender productos, por supuesto. Pero bueno, aquí estamos para aprender y vamos a verlo de otra manera. Vamos a contar primero qué hace. Luego, es que no tiene sentido que os diga, pues mira, la virtualización ahorra costes, agiliza, flexibiliza, mejora la escalabilidad de la infraestructura, ya sabéis, este tipo de conceptos. Optimiza tiempos de entrega de los servicios, pues muy bien, pero ¿cómo funciona? ¿Qué hace? ¿Cómo nos da esas mejoras? Así que primero funcionamiento y después los usos. Después veremos otros tipos de virtualización, ¿vale? Aparte de la virtualización de infraestructura, que es la que vamos a ver hoy, hay otros tipos, virtualización de escritorio, de red, de almacenamiento. Comentaré un poquito cada una y también daré una noción o introducción muy básica a cloud pública, cloud privada y contenedores. Todos estos son conceptos relacionados con la virtualización que vamos a hablar ahora. O sea, yo digamos que os voy a dar una base de virtualización sin hablar de ningún producto más que en un par de apartados. O sea que es como más para entender que para luego meternos a nivel empresarial en esto. Y por último, si nos da tiempo, porque no sé cómo iré de tiempo, abriré una demo en la web de VMware para que veáis cómo es un entorno virtual básico en el navegador, qué se puede hacer, cómo. Eh, espero que me dé tiempo porque al final esto es, sabéis, es útil asociar conceptos con la imagen que se ve en las diapositivas, los conceptos técnicos, asociarlos a lo típico, a links o a simbolitos o lo que sea. Y bueno, lo haré con VMware, como he dicho, por dos motivos principales. El primero es que es el mayor proveedor de productos de virtualización del mundo y porque además es con lo que yo trabajo día a día, es mi especialidad. Aclaraciones previas, empezamos. Hasta ahora me imagino que no hay dudas, no sale nada.
Lo primero que quiero dejar claro, esta diapositiva es un poco de juguete, es que no tiene nada que ver ni con realidad virtual, ni realidad aumentada, realidad mixta, 3D, ni tecnología de ese estilo. Escuchamos virtualización y es un concepto muy raro, pero no es nada de ese estilo, no es Matrix. La virtualización esta que vamos a ver hoy se puede llamar de muchas maneras. Es virtualización de infraestructura, virtualización de servidores, virtualización de servicios TI. Pero vamos, normalmente con virtualización a secas se entiende de lo que estamos hablando. ¿Vale? No sé si se me escucha bien hasta ahora. Sí. Vale, perfecto. Sí, Vale, bueno, otra diapositiva de juguete. ¿Vale? Aquí a la izquierda veis un portátil y un sobremesa. Voy a marcarlos por aquí. Veis aquí estos dos. Al final son conceptos diferentes, pero al final por dentro son iguales. Llevan los mismos componentes. Más o menos potentes unos que otros, pero realmente bajo el capó tienen lo mismo. Estos recursos que vamos a ver ahora. Una aclaración sí que quiero hacer también. Esta sí que va a ser de chiste para vosotros, pero ¿qué es software y qué es hardware? ¿Vale? Porque al final todo el rato con virtualización hablamos de hardware más que de otra cosa. Explicado de manera muy simple, el software son todos los programas y aplicaciones que usamos de cualquier tipo. El sistema operativo es software, Windows o Linux, o sea, Red Hat o cualquier sistema operativo que utilicemos. Google Chrome es software, nuestro factorial es software, todo esto. Y el hardware es más simple todavía. Son todos los elementos físicos que constituyen un ordenador. La CPU, el disco duro, la pantalla, el teclado, todo eso es hardware. ¿Vale? Y vamos a ver un poco los más importantes para nosotros, para virtualización. ¿Vale? El primero es la CPU. ¿Vale? La CPU es el microprocesador, es el cerebro del ordenador, que es el que se encarga de analizar absolutamente toda la información que pasa por nuestro ordenador. Controla componentes, controla los periféricos que conectemos, realmente es el que calcula, el que decide y el que manda sobre todo. Todo lo que hagamos pasa por la CPU. ¿Vale? Lo siguiente es la memoria RAM. ¿Vale? La memoria RAM es un componente interno que sirve para almacenar las instrucciones del procesador. Todo lo que se ejecuta en el procesador luego pasa a la RAM. ¿Vale? Para ello, al final, tiene comunicación directa con el procesador. La transferencia de datos entre ellos es súper rápida porque al final están todo el rato interactuando uno con el otro. Se parece a un disco duro en el sentido de que guarda información, pero a la vez no se parece, ya que la RAM es volátil, es temporal. La información que está en la RAM se pierde al desconectar la energía. Por poner un ejemplo tonto, es la agenda del jefe de la CPU. La CPU computa algo o ejecuta algo y se lo pasa a la RAM para tenerlo a mano cuando sea necesario. ¿Vale? Por ejemplo, al abrir una web, la CPU procesa la apertura, recibe los datos, los computa, monta todo y cuando la web ya está abierta, la almacena en RAM para que puedas trabajar con ella y verla, mientras la CPU puede ir haciendo otras cosas. ¿Vale? Perdonad si son conceptos muy simples y os aburrís porque lo son, pero ya os digo, prefiero que quede todo claro para todo el mundo. Después está el disco, ¿vale? El disco es un componente encargado de almacenar todos los datos que nos descargamos de Internet, pues, documentos, las carpetas, imágenes, música, aplicaciones, todo. Y bueno, lo más importante, en el disco duro es donde se instala el sistema operativo con el que podemos hacer funcionar nuestro ordenador. Después tenemos la tarjeta de red. Este es un poco menos conocido, no sé muy bien por qué, pero bueno. Es una tarjeta generalmente interna en la placa base que nos permite conectarnos a Internet, bueno, o a la red local en la que estemos em, mediante una interfaz. Puede ser una interfaz cableada, que es el típico cable de red que hace clic cuando lo conectamos, o una antena Wi-Fi, por ejemplo, en los portátiles que es una antena, pues es un componente interno que es muy pequeñito, no es una antena como antes en los móviles antiguos que sobresalía. Y bueno, para que todo esto funcione, se conecta a una placa central, ¿vale? Al final tenemos CPU, disco, todo desperdigado, pues todo eso se conecta en la placa base, ¿vale? La placa base es simplemente una placa en la que que tiene muchas ranuras de diferentes tipos, ¿vale?
para conectar pues, todos los componentes que necesite el ordenador. Cada componente pues, tiene su tipo de ranura, conexión específica a la placa. Y por último, tenemos el sistema operativo, ¿vale? Más o menos todos sabemos qué es. Es una agrupación gigante de software para gestionar el hardware. Sirve para después iniciar el resto de aplicaciones. Y los más conocidos pues los conocemos todos. El Windows, ahora mismo ya es Windows 10 u 11 en algunos casos. Y luego están los sistemas operativos basados en el kernel Linux, pues Red Hat o Debian, son los más típicos. Y los Mac, por supuesto. Después hay muchos otros componentes que no he querido nombrar aquí porque se me iría el tiempo. La fuente de alimentación, las tarjetas gráficas, ya sabéis, tarjetas de sonido, tarjetas de expansión de puertos. Pero bueno, no voy a comentar eso porque en virtualización no entran tanto. Las tarjetas gráficas sí, pero en lo básico no. Vale, visto lo anterior, vamos a ver qué es un servidor. Toda esta explicación viene para explicaros qué es un servidor, ¿vale? Un servidor no es otra cosa que un ordenador muy potente, un ordenador a gran escala, ¿vale? Tiene mucha más potencia, tiene mucha más velocidad de red, más almacenamiento y lo más importante de todo, tiene mucha más fiabilidad. Los servidores están corriendo 24/7, están corriendo todo el tiempo, entonces necesitan tener mucha más durabilidad. Para eso tienen características específicas. La RAM tiene corrección de errores, los componentes se montan por duplicado para tolerar fallos. Por ejemplo, las fuentes de alimentación pues, no tiene una como los ordenadores. En un ordenador conectas o el cargador o un cable de alimentación. Bueno, en un servidor conectas 2 o 4, dependiendo. Entonces, en el caso de que una falle, pues sigue corriendo la otra para no tener pérdida de servicio. Vale, en las dos primeras fotos, esto es un servidor cogido de la marca Cisco. Se llama enracable, ¿vale? Tiene una forma y un tamaño específicos para poder montarlos en los armarios estos que veis aquí en la derecha, ¿vale? Todo esto que veis en el frontal son ranuras de disco duro, ¿vale? Veremos que en la virtualización no se usa tanto los discos así, pero son ranuras de disco duro. Y la parte de atrás, pues lo de siempre, está llena de puertos. Puertos por todas las de red, de fibra, de alimentación, USBs, aunque no se utilizan mucho en los servidores, y más que suelen tener en realidad. Esta foto es un chasis, ¿vale? Un chasis es mucho más típico de virtualización, ¿vale? Es una caja con conectividad de red y alimentación por detrás. No hay ninguna foto así que os pudiera explicar muy bien cómo funciona, pero digamos que en esta caja se meten servidores, todas estas cajitas pequeñas, si lo veis, son servidores también. Entonces es como que se optimiza mucho el espacio, ¿vale? Y se facilita la gestión porque pones muchos servidores y puedes montar un clúster, que muchos sabréis lo que es. Un clúster es un grupo de máquinas que trabajan para lo mismo, para hacer lo mismo, más o menos. Pues digamos que optimiza mucho el espacio, la potencia y la gestión. Puedes meter muchos más servidores en mucho menos espacio, ¿vale? Por último, la foto está de la derecha, lo que he dicho es un armario o un rack. Seguro que lo habéis visto en las películas, que llega un hacker, una sala gigante llena de armarios con lucecitas, se conecta a un servidor, teclea 4 cosas, salen jeroglíficos en la pantalla. El otro día estaba viendo CSI y sale un hacker ahí y salen jeroglíficos, o sea, caracteres egipcios. Y dices, joder, pues qué hacker más impresionante. Pero, bueno, la realidad no es así, ¿vale? Sí que existen esas pantallas con muchas letras y tal, pero no es de ese rollo. Entonces, los armarios estos sí existen, los armarios llenos de servidores, por supuesto, existen, y las salas gigantes llenas de esos armarios también existen, ¿vale? Centros de datos se suelen llamar. Aquí, vamos a ver la diferencia entre un servidor y un ordenador de uso general. Como decía antes, es un servidor, es un ordenador a gran escala, ahora vemos la comparativa. Porque al final un ordenador se dedica a enseñar una interfaz gráfica, sus ventanas, su navegador y a seguir las órdenes de un usuario, pues para jugar un videojuego, para ver Netflix, para escuchar música, para modificar un Excel. Y un servidor realmente se dedica a prestar servicios a nivel empresarial. Entonces, si veis, he puesto una comparativa de cada recurso, de cada tipo de recurso, perdón, para ver la diferencia real de potencia, ¿vale?
En un ordenador hay una CPU con 4 núcleos y 8 hilos. Voy a explicar esto primero y ya sigo con la tabla, ¿vale? Para simplificar, una CPU física por dentro tiene CPUs pequeñitas, ¿vale? No es exactamente así, pero digamos que se divide en CPUs pequeñitas. Esas CPUs pequeñitas son los núcleos, ¿vale? Entonces, en este caso tendríamos una CPU, un recurso como que habíamos visto antes, así cuadrado, con 4 CPUs dentro, y cada una de esas 4 CPUs tiene 2 núcleos virtuales, que se llaman hilos, ¿vale? Entonces, realmente tenemos esta cajita, pero por dentro podemos realizar 8 tareas más o menos en paralelo, ¿vale? Es algo muy, muy guay, la verdad. Esto tenemos en una CPU de un ordenador, ¿vale? 8 hilos. Pues en un servidor, en vez de una CPU física, podemos tener 2, incluso 4 en servidores de cómputo de entornos muy grandes, pero normalmente 2, de 24 núcleos y 48 hilos cada CPU. O sea que estaríamos hablando de 96 hilos contra 8. ¿Veis la diferencia de recursos? Lo mismo pasa con la RAM. En un ordenador tenemos 8 gigas, en un servidor, pues en virtualización lo típico es que sean 1 tera de RAM, que son 1024 gigas. Con los discos lo mismo. Aquí es un pelín diferente porque en un ordenador tenemos un disco duro conectado al ordenador directamente, pues es 1 tera. Y en entornos empresariales los servidores tienen mucho más disco asignado, pero lo gestiona un servidor de discos, vamos a llamarlo así. Se llama cabina realmente, pero es ese estilo. Y en vez de 1 tera, pues 100 teras, 500 teras, escala mucho más. Lo mismo para los puertos de red. Nuestro ordenador tiene un puerto de red para conectar el cable o la antena Wi-Fi de 1 giga, por ejemplo. Y en los servidores, pues pueden, típicos que tenga 4 puertos de 25 gigas cada puerto, ¿vale? Son 100 gigas de ancho de banda. Y con la alimentación lo mismo. Un ordenador normal pues tiene una fuente de 400 vatios o 300 o 200, dependiendo de la potencia que tenga. Y en los servidores, lo que decía, tenemos 2 o 4 fuentes y cada una de 1500 vatios, por ejemplo. Hay fuentes más pequeñas, fuentes más grandes, pero más o menos así, ¿vale? He puesto unos recursos típicos. Y vale, después de esta charla aburrida, que la mayoría ya conocíamos, pues vamos a lo importante, a la virtualización, que es cómo funciona. Antes de empezar, para los que no tenéis terminología IT en vuestro día a día, voy a utilizar mucho la palabra entorno. Un entorno, en nuestro caso entorno de virtualización, es el conjunto de hardware y software necesarios para que la virtualización funcione, ¿vale? Es como todo lo que necesitamos para que funcione. Em, Vamos para adelante. ¿Qué es la virtualización? Antes hemos visto qué no es, pues vamos a ver ahora qué es realmente, porque la otra era de coña. Digamos que es un conjunto de tecnologías centradas en la creación de un entorno virtual a partir de recursos hardware, ¿vale? Repito de otra manera, es la creación de recursos virtuales a partir de recursos físicos, ¿vale? Más o menos así. Muy bien, pero ¿qué son esos recursos físicos? Esos recursos físicos son lo que hemos visto anteriormente. Son los servidores y sus componentes, la CPU, la RAM, etcétera. Es virtualizar esa CPU, virtualizar esa RAM y demás. Ahora lo veremos. Por último, un poco de publicidad tenía que hacer. Esta imagen de la derecha es un ejemplo de los productos básicos utilizados en un entorno de VMware, ¿vale? Eh, no os voy a contar qué es cada cosa, pero bueno, para que os hagáis una idea de cuántos productos pueden intervenir, incluso en un entorno pues, de una empresa pequeña. Son un montón de productos y cada uno dedicado a una cosa que se integran además y trabajan juntos, ¿vale? Pues sirven para crear entornos virtuales, configurarlos, optimizar, gestionar, automatizar, proteger. Lo que ya sabéis de los entornos empresariales, pues todo. O sea, cubren todas las necesidades, ¿vale? Aparte de VMware, también quería mencionar otras empresas que tienen productos dedicados a la virtualización, que son Microsoft con Hyper-V y Virtual Machine Manager, Citrix, Red Hat también tiene su suite de virtualización. Pero bueno, al final voy con VMware, aparte porque es mi trabajo diario, es el que me da de comer, pues es el más extendido y el que tiene un catálogo más extenso de productos para virtualización. Vale, ahora sí.
esta es la explicación típica de cualquier charla o como queráis llamarlo sobre virtualización. Esta parte de la izquierda es un entorno típico antes de virtualizar. A ver, hablamos de virtualización. Virtualización ya está súper extendida desde hace muchos años, entonces no es este tipo de entorno de la izquierda ya no es nada típico. Pero bueno, tenéis que conocerlo porque al final es cómo empieza, ¿vale? Entonces, esta primera foto lo que nos muestra son 3 servidores físicos, ¿vale? Cada uno con sus componentes, su CPU, su RAM, sus discos, su sistema operativo, todo, em, que son necesarios para que funcione una aplicación concreta, ¿vale? O un poco un entorno de empresa, una parte de un entorno de la empresa, ¿vale? Lo que hemos dicho son 3 servidores físicos y punto, ¿vale? Cada uno con sus programas y su software instalado y ya está. Em, Esto veis que no está optimizado, esto del 30% es el 30% de carga de trabajo, o sea, está muy libre y es súper típico. Antes de virtualización, la mayoría de servidores estaban así, súper infrautilizados, ¿vale? Em, Vamos que aquí son 3 servidores, pero imaginaos en un entorno de una empresa grande, pues yo creo que aquí algunos trabajáis con Telefónica, con empresas muy grandes, y en esas empresas muy grandes hay miles de servidores, cientos de miles en algunos casos de banca o de aseguradoras y cosas así. Imaginaos cientos de miles de servidores, dónde los metemos, cuánto gastan y, pues es una locura, ¿vale? Em, y la foto de la derecha, que es la que nos aclara un poco el inicio de la virtualización, em, digamos que aquí está la misma foto de antes, que es el servidor con su sistema operativo y su aplicación, ¿vale? Y a la derecha, esta parte de aquí, lo que tenemos es un servidor físico, igual que antes, pero dentro hay muchos sistemas operativos, cada uno con su aplicación, ¿vale? Es decir, en el mismo servidor físico corren diferentes máquinas virtuales o servidores virtuales, ¿vale? Em, esta aclaración es importante, ¿vale? Hablo de servidores físicos y hablo de lo que hemos visto antes, servidores normales y corrientes, su caja con su CPU. Y servidores virtuales o máquinas virtuales son lo que se crea a partir de esos recursos físicos, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, cada una de estas máquinas virtuales o servidores virtuales tienen su propio sistema operativo y su propia aplicación, ¿vale? Em, Como veis, en un lado tendríamos 3 servidores físicos y en el otro lado tenemos un servidor físico y dentro de ese servidor físico tenemos 3 servidores virtuales, ¿vale? Ya vemos la diferencia de gasto, de consumo, de como queráis verlo. El software de la virtualización, ¿vale? La parte central, la más importante. Esto es el hipervisor, ¿vale? El hipervisor es un sistema operativo que se instala en el servidor, ¿vale? Es muy parecido tiene un kernel muy parecido al de Linux. De hecho, en principio estaba basado en Linux, pero luego, pues eso, cerraron licencias y demás y ya no se sabe muy bien cómo está montado. O sea, tampoco. Y digamos que es lo que decía, es un sistema operativo parecido a Linux, pero recortado, dedicado y diseñado solo para crear y ejecutar máquinas virtuales. Y para los no frikis, imaginad que el hipervisor fuera un Windows muy pequeñito, ¿vale? Un sistema operativo muy pequeñito, sin ventanas, sin navegador, sin barra de tareas, sin nada, solo texto, ¿vale? Hace lo que tiene que hacer y punto, ¿vale? Y ahora vamos a las máquinas virtuales. Entonces, hemos visto el hipervisor, pero ¿qué pasa con el hipervisor? ¿De qué nos sirve? ¿Cómo o qué hace? Pues tiene un único trabajo el hipervisor. Es muy complejo y tiene muchas dependencias y mucho software y demás, pero un único trabajo. Entonces, se encarga de particionar y compartimentar el servidor físico en el que está instalado, ¿vale? Em, de un modo lógico virtual. ¿Qué particiona o qué compartimenta realmente? Pues esos recursos que comentábamos antes, la CPU, la RAM, el almacenamiento, todo. Lo divide en piezas más pequeñas, lógicas o virtuales,
que luego asigna a máquinas virtuales. ¿Vale? O sea, tiene una CPU muy potente, pues coge una pequeña parte de esa CPU y se la asigna a una máquina virtual. ¿Vale? Entonces, con esta partición de software, o sea, de hardware a nivel virtual, podemos tener lo que decíamos, muchas máquinas virtuales corriendo sobre un mismo servidor. Y cada máquina virtual puede cumplir una función distinta, puede tener un sistema operativo diferente, aplicaciones diferentes, totalmente aisladas unas de otras, no tienen nada que ver. ¿Vale? Y en esta tabla pues, se ve, este servidor que decíamos tenía 96 hilos, aquí lo marco, ¿vale? Y una máquina virtual puede tener 2 hilos, por ejemplo. El servidor tiene 1 tera de RAM y esta máquina virtual pues, tiene 8 GB de RAM. El servidor tiene 100 teras de disco asignados, pues la máquina virtual le asignamos 100. O sea, todo así. O sea, es como que hace porciones más pequeñas y además no solo es que las haga y ya se lo dé, es que es capaz de repartirlas. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Vamos a la parte de cómputo, que es la parte, digamos, tampoco es muy técnica, pero es importante porque realmente se ve cómo funciona, ¿vale? Es cómo funcionan realmente las máquinas virtuales, cómo se relacionan los recursos virtuales que veíamos con los físicos y cómo se usan. Pues ahí está en medio el hipervisor, como veis, y es el que se carga de todo. Decíamos que va a tener múltiples máquinas corriendo en él. Entonces, cada máquina virtual tiene su CPU o CPU virtual y lo que hace el hipervisor es asignarle una porción de la CPU física a esa CPU virtual. Es como que las asocia, ¿vale? Em, para que la máquina virtual funcione, el hipervisor siempre está en medio de la máquina virtual y la CPU física. Entonces, la va asignando cuando una máquina pide recursos o tiene que computar algo, una máquina virtual estoy hablando, cuando tiene que hacer algo, lanza una petición al hipervisor y el hipervisor le da un tiempo de ejecución en la CPU, ¿vale? Entonces ejecuta lo que sea y le devuelve recursos, ¿vale? Al final lo que tiene que dar muy claro es que es el hipervisor el que gestiona todo a nivel de cómputo, ¿vale? Lo mismo que con la CPU es con la RAM, con el disco y con las conexiones de red, ¿vale? Y una cosa que sí quería comentar, que no voy a meter mucha tralla porque no es tan básico, es que aparte de esto, o sea, hay una solución muy importante para gestionar hipervisores, ¿vale? Que es un poco raro porque estamos hablando de un servidor, pero claro, cuando tenemos 1000 servidores, pues queremos tener un punto centralizado para gestionarlo. Y pues hay un servidor central que se encarga de gestionarlo. Por ejemplo, en VMware es el vCenter Server, ¿vale? En este vCenter Server pues se pueden hacer muchísimas cosas. Se pueden montar clústeres de servidores, agrupar recursos, mover máquinas mover máquinas virtuales entre servidores físicos, hacer despliegues automatizados de máquinas virtuales, de contenedores también, pero bueno, ya es más avanzado. Centralizar actualizaciones para los servidores, puede manejar el ir vaciando y cargando servidores para ir actualizándolos y tal, está muy bien, pero digamos que es un contenido más avanzado y que no me daba tiempo a explicar aquí, ¿vale? Otra parte muy importante de la virtualización es el almacenamiento, ¿vale? Es un tema súper extenso también. Intentar resumirlo a ver si me da tiempo. Hasta ahora hemos hablado de discos conectados en el servidor. ¿Vale? Bueno, estoy hablando mucho y muy rápido. No sé si hay alguna duda, si queréis preguntar algo o queréis que vaya más despacio. Si no decís nada, sigo. Perfecto. Vale, pues hasta ahora hemos hablado de discos conectados en el servidor. ¿Vale? Esta fotito que os había puesto al principio. Pero no es una foto habitual en entornos empresariales. ¿Vale? Bueno, hay una solución concreta que se llama hiperconvergencia, pero de momento la vamos a dejar de lado. Como decía, lo habitual es ver, por un lado, los servidores físicos, sin discos o con los discos necesarios para instalar el sistema operativo y ya. Y por otro lado, el almacenamiento, que lo provee lo que decía, he comentado antes, un servidor de discos, un servidor de almacenamiento que se llama cabina,
que se dedica simplemente a gestionar almacenamiento, ¿vale? Digamos que tiene muchos discos. Sergio, te hemos perdido. Hola, ¿me Hola. escucháis? Sí. Vale, es que no sé si se está quedando sin batería los cascos. Ahora, Ah, si yo vuelvo a desconectar, los pongo a cargar. vale. Vale, lo que decía, las cabinas pues tienen muchos discos, ¿vale? Y se dedican simplemente a gestionar la entrada y salida del almacenamiento, ¿vale? Em, lo que veis en la foto de la izquierda es una cabina. Veis que esto es como el núcleo principal, ¿vale? Esto es como un servidor con muchos discos, ¿vale? Y luego encima tiene otras dos bandejas de expansión, se llaman, con más discos todavía, ¿vale? En esta foto, esta cabina en concreto, he contado los discos y son 72, para que no perdamos tiempo contándolos o perdamos atención. Em, para que os hagáis una idea, 72 discos con que tengan 2 teras, ya os digo que tienen más, pero con que tengan 2 teras cada disco son 144 teras brutos para repartir entre los servidores que haya en el entorno. Y bueno, lo que hacen con esos discos físicos las cabinas no es asignarlos y ya. Digamos que crean grupos virtuales de discos, todo es virtual hoy, lo siento, pero todo es virtual hoy. Crean grupos virtuales de discos. Por ejemplo, si tiene 4 teras, pues puede crear a lo mejor un grupo con 2 discos y crea ese grupo con 1 tera. O sea, no tiene que ser asignar ese disco y ya, ¿vale? Puede asignar la capacidad que quiera y se presenta un servidor como un único disco virtual, ¿vale? Esto lo hace y lo que decía por detrás, la cabina asocia varios discos a ese disco virtual para mejorar el rendimiento y la fiabilidad, ¿vale? Aparte de esta gestión de tantos discos, pues tienen sistemas avanzados de protección de datos. Por ejemplo, si falla un disco, es capaz de recuperar los datos en otro disco. Son capaces de replicar los datos a otra cabina en otra ciudad, por ejemplo, es un uso muy típico, en tiempo real además, o sea, en lo que recibe también lo replica, muchas cosas más, ¿vale? Esta parte del almacenamiento es muy, muy importante en virtualización porque de esta parte depende que se puedan montar máquinas virtuales, ¿vale? Em, en estos discos virtuales es donde se meten 10, 20, 30, 40 máquinas virtuales y se gestiona toda la entrada y salida, ¿vale? Y veis la foto, ¿vale? Es un ejemplo típico, ¿vale? Veis todos los discos que decía, son los discos físicos. Después está por encima la capa que os decía de la cabina, que utiliza una especie de tecnología para preparar y asignar varios discos físicos o una parte de esos discos físicos a un disco virtual, ¿vale? La siguiente es una LUN, que ya es la forma correcta de llamar a ese disco virtual, ¿vale? Ese disco virtual que crea la cabina se llama LUN, ¿vale? Y es lo que ve el servidor de virtualización, ¿vale? Como veis, el servidor se olvida de gestionar nada, no tiene entrada y salida. Él o no maneja replicaciones, ni copias, ni nada. Él ve un disco, escribe y lee, ya está. La de encima es un data store, seguro que los que habéis trabajado con entornos de virtualización lo conocéis. Es, digamos, la forma que le da el servidor de virtualización a ese disco de la cabina, ¿vale? Es una forma concreta para después guardar ahí máquinas virtuales, ¿vale? Tiene muchas tecnologías para que varios servidores escriban y lean a la vez, bueno, muchas cosas interesantes, la verdad, pero que no van a entrar hoy. Por último, tenemos los discos de la máquina virtual, ¿vale? Estos son, ¿vale? Una LUN o Datastore, como queráis llamarlo, dependiendo del entorno, suele tener entre 10, 40 máquinas virtuales. Hay Datastore mucho más grandes, pero son tecnologías concretas. Y ya está, la parte de almacenamiento. Vamos a ver la parte de red y terminamos con las explicaciones técnicas, ¿vale? Ya relajamos un poco. La parte de redes. De redes se habla muy poco hasta ahora. Solo he dicho que teníamos más puertos en un servidor que en un ordenador y más ancho de banda. Pues en un servidor, pues los puertos
más típicos son de 10 gigas, de 25 gigas, de 40 gigas, o sea, son mucho más que los de 1 giga que decíamos de ordenadores. ¿Para qué tienen esos puertos? Pues bueno, como ya hemos hablado, el servidor tiene dentro unas cuantas máquinas virtuales y cada máquina virtual tiene sus peticiones, sus comunicaciones, todo, ¿vale? Peticiones de un servidor web, por ejemplo, una base de datos, cualquier cosa. Entonces necesitamos tener un buen ancho de banda. ¿Y qué cosas importantes tenemos que conocer de redes en virtualización? Pues hay dos conceptos básicos, ¿vale? Que quería explicar. El primero son los switches, ¿vale? Los switches es este dispositivo, un switch, este que veis aquí arriba. Aquí es donde se conectan los cables de los servidores para darles comunicación, tanto con otros servidores como con el exterior. Hay mucho por detrás, muchas configuraciones y demás, pero sirven para eso, para comunicar los servidores, ¿vale? Como veis, tienen un montón de puertos, hay switches mucho más grandes, pero bueno, este es típico. Y por dentro, lo que decía, tiene muchas funcionalidades. La más importante para nosotros es la capacidad de crear redes virtuales o VLANs, ¿vale? Este concepto de VLAN lo habréis escuchado, pero es que es súper, súper, súper importante. Ahora os lo explico. Y luego, esto más o menos en virtualización, aparte de usarse así, el hipervisor también tiene unos cuantos, o sea, se pueden crear muchos switches virtuales dentro del hipervisor, ¿vale? Son switches internos, pero mucho más simples, tienen mucha menos configuración de enrutado y demás, ¿vale? Muy simplitos y simplemente sirven para comunicar máquinas virtuales con el exterior. Vale, ¿qué es una VLAN? Este concepto es el más importante de esta diapositiva, ¿vale? Una VLAN es una virtual LAN, una red virtual, que es una segmentación de la red física, ¿vale? Sirve para separar tráficos. Como veis en la diapositiva, pues por ejemplo, esta pone desktop, esta pone servers, esta pone de voz y esta pone de Wi-Fi, ¿vale? Digamos que separa tráficos dependiendo de la categoría que tengan o del tipo de tráfico que sea, ¿vale? Em, las VLANs se identifican, no tienen nombre, bueno, puedes asignarle un nombre, pero realmente se identifican con un número que se llama VLAN ID, ¿vale? Que va desde el 1 hasta el 4096, típico. Luego hay soluciones que ponen muchas más, pero igual que el almacenamiento, la red se aplica al 100% en los entornos de virtualización. Es súper, súper importante tenerla bien optimizada y bien configurada, ¿vale? Y la última explicación, que ya para asociar todos los conceptos de abajo arriba, es las máquinas virtuales tenían un puerto de red virtual, hemos dicho, pues tenían su CPU, su RAM, su disco y su red, todo virtual, ¿vale? Pues tienen un adaptador de red virtual o puerto de red virtual, da igual cómo llamarlo. Pues ese puerto de red virtual de la máquina virtual está conectado a una red virtual, ¿vale? Todo virtual. O VLAN. Digamos que este puerto de red está conectado a una VLAN en concreto, ¿vale? Esa VLAN está reconocida en el switch virtual del servidor, que es este, ¿vale? Aquí tiene esta foto que parece un switch como este, pero no, realmente es una pieza de software muy, muy pequeñita. Y digamos que mediante las tarjetas de red del servidor, el tráfico se redirige. Igual que lo de la CPU que os he contado antes, que la máquina virtual hacía petición y el hipervisor lo gestionaba con el hardware físico, pues esto es igual. La máquina virtual quiere comunicar con algo, se lo dice al virtual switch del hipervisor y lo lanza mediante sus puertos de red, ¿vale? Hay muchas configuraciones por debajo y tal, pero bueno, para que entendáis más o menos cómo funciona. Beneficios. Esta parte es súper larga. Quería contar muchas cosas, pero creo que no me va a dar tiempo. No sé qué hora es, la verdad. Son y cuarto, me quedan unos 15 minutos más o menos. Vale. Voy a intentar que me dé tiempo. He creado lo que os había dicho, un caso de ejemplo para entenderlo más o menos. Es inventado, pero bueno, es súper típico y súper visto ya en muchos clientes, ¿vale? Los desarrolladores os vais a reír, pero bueno, para entenderlo nos vale. He puesto el caso de una empresa que tiene una aplicación, ¿vale? Que cuenta con ciertos servicios y dependencias para funcionar.
Sin virtualización tendría dos arquitecturas posibles. La primera, ya no se usa en ninguna empresa desde hace décadas, sería juntar servicios en el mismo servidor. Un servidor físico y instalar todo ahí. Eso no ha sido nunca óptimo y siempre ha generado muchos problemas. No puedes actualizar el servidor físico porque lo tiras todo, no puedes actualizar una parte del software que tienes ahí porque puede afectar a las dependencias con otros. O sea, es un jaleo que se ha querido evitar. Lo mismo si hay algún fallo, si hay algún fallo pues, por ejemplo, la CPU falla, pues se carga todos los servidores, o sea, todos los servicios que están en esa máquina. Entonces no tiene sentido ya montarlo así. Y aparte entra en juego la seguridad de la información. Entonces, si tenemos 6 aplicaciones o sí, 6 aplicaciones o 6 servicios y el servidor es hackeado, pues pueden acceder a mucha más información que si hackeasen un servicio en concreto, ¿vale? Es diferente. Al final, yo os presento una aplicación, pero la mayoría de empresas tienen cientos de aplicaciones, tanto propietarias como software como servicio de otras empresas, ¿vale? El segundo caso, ¿vale? Es dividir los servicios en servidores físicos, que es la división que estamos viendo aquí en la diapositiva, ¿vale? Cada servidor serviría para una cosa, el servidor web, el de la aplicación, la base de datos, la gestión de identidades, el servidor DNS para que funcione realmente los sistemas y un firewall para controlar las comunicaciones, ¿vale? Nada complejo, ¿vale? Podría haber mucha más dependencia, pero lo manejamos básico. Em, Como veis, cada servidor al final tiene su propio hardware, su CPU, su RAM, sus discos, su tarjeta de red y sus fuentes. Todo esto es servidores físicos, así que todo esto es físico, ¿vale? Em, Ahora bien, esta foto, ahora lo veremos mejor, pero en los casos cuando se afrontó si virtualizar o no virtualizar, en el 95% de los servidores en uso de las empresas sobraban recursos y era más óptimo virtualizar, ¿vale? Vamos a ver. Esta tabla voy a intentar pasar un poco por encima porque si no me tiro aquí 3 años. Em, Hace un dimensionamiento, digamos, del entorno, un cálculo del posible dimensionamiento, ¿vale? Digamos que es un poco complejo de gestionar la compra de hardware porque los componentes que hay en el mercado son los que son. No puedes comprar discos de 50 gigas o procesadores con un núcleo, aunque tú lo necesites así, no se puede. Pues, aquí en la tabla veis, digamos que por servidor, estos físicos que veíamos antes, para cada aplicación tenemos estos recursos, ¿vale? Que son 16 núcleos virtuales, 32 GB de RAM, tal. Y lo típico, lo que siempre se ha visto en este tipo de estudios es que a lo mejor estaban en uso 2 núcleos en la mayor parte de ellos, de 16, 2. Que lo mismo estaba en uso 8 GB de RAM de los 32 GB, ¿vale? Porque al final ocupa el sistema operativo y el aplicativo, la aplicación que tú tengas. Entonces, quitando servidores que necesitan mucha carga, pues bases de datos, bueno, no me voy a meter, pero la mayor parte de servidores no utilizaban ni la mitad de recursos que tenían. Lo mismo con los discos, 300 gigas de 4 teras que tenía el servidor. La red lo mismo, tienen 2 puertos de 10 gigas y ocupan 100 megas. Es que es un caso súper típico, ¿vale? No me estoy inventando nada. Bueno, me estoy inventando, pero en base a experiencias pasadas y a estudios reales. Y entonces, esto es por servidor. Cuando lo pasamos al total, vemos que teníamos 96 núcleos virtuales, son 16 por 6 servidores, lo mismo que la RAM, 192 gigas, 24 teras de almacenamiento y tal. Y realmente en uso de 96 hay 12 núcleos. De 192 gigas de RAM hay 48 gigas. De 24 teras hay ni 2 teras. O sea, la cantidad de recursos libres que veis en esta columna, que al final es la importante, es increíble. ¿Vale? No es una exageración, es lo que se vio. Al final, la virtualización fue un boom hace ya años, pero fue un boom y es muy importante en cualquier entorno. ¿Vale? Ahora vamos a ver este mismo entorno migrándolo a virtual, ¿vale? A un entorno virtual.
esos 12 núcleos, esos 48 GB de RAM, esos 2 teras, esos 600 megas y esos 2400 vatios en uso, que es lo que habíamos calculado antes, se cuadran perfectamente en un solo servidor. ¿Vale? Un servidor con una CPU de 8 núcleos y 16 hilos, que es lo que veíamos antes de lo de las CPUs virtuales, con 64 GB de RAM, bueno, con recursos ya contados, esos 6 servidores físicos se pueden meter en uno. ¿Vale? Es iba a decir magia de la virtualización, pero tampoco es magia, es lógica al final. Y hay una cosa súper importante que no se suele tener mucho en cuenta en los dimensionamientos, pero que fue para mí lo más importante de la virtualización, aparte de todos estos usos, es la alimentación, ¿vale? Veis en la última columna, tenía en uso 2400 vatios, vamos a la página anterior, y la suma de todos los servidores son 18.000 vatios disponibles, ¿vale? En fuentes de alimentación y tienen uso 2.400, ¿vale? Estamos comprando unas fuentes de alimentación súper potentes para luego tenerlas totalmente infrautilizadas, pero a la vez consumiendo, ¿vale? Se utilizan para dar energía a los componentes, pero para nada, realmente. Con la virtualización, la energía o la alimentación que usa un servidor de virtualización varía súper poquito, le metas una o le metas 40 máquinas virtuales, ¿vale? Cambia muy poco. Entonces, imaginaos un entorno súper grande, la diferencia es consumir, no sé, 100.000 vatios en un clúster o consumir 1.000.000 de vatios, o sea, bestial. Vamos a ver, vamos a ampliar un poco el entorno. Vamos a meter alta disponibilidad. Pues para que si un servidor falla o queramos actualizar sin que se caiga la aplicación, realizar mantenimientos, tal, pues ¿qué tendría que hacer el cliente si no hubiera virtualizado? Pues en vez de tener 6 servidores, tiene que tener 12 para que vaya por parejas y siempre uno de los dos esté funcionando. ¿Vale? Entonces, esos 6 servidores más estarían vacíos a la espera de que otro falle. Al final consumen también electricidad, generan calor, todo. Como mucho se podría utilizar balanceo de carga, pero vamos, volvemos a lo de antes. Si antes teníamos 6 servidores y ya estaban ociosos, imaginaos 12 servidores con balanceo de carga. Entonces, nada. Esta es la tabla de antes, duplicando los recursos, que es lo que decíamos para la alta disponibilidad. Serían 12 servidores que nos daría todo esto, 36.000 vatios, por ejemplo, o 386 GB de RAM, 192 núcleos, para usar 12. No tiene sentido, sabes que no tiene ningún sentido. Mientras que para aplicar alta disponibilidad con un entorno de virtualización, pues con comprar un segundo servidor nos valdría. O sea, estamos hablando de tener 2 servidores contra tener 12, mantenerlos, actualizarlos, el consumo, luego renovarlos cada 5 años, es bestial la diferencia, ¿vale? Vale, por último, voy a intentar ir un poco rápido, no sé si me va a dar tiempo a todo. Un resumen de todos los beneficios, ¿vale? Esta parte es un poco más aburrida para nosotros porque no tiene nada técnico, no tiene chicha, pero bueno, hay que conocerlo también. El primero es la optimización de recursos que ya hemos visto. Todo queda más ajustado, más optimizado. Los recursos físicos, los costes, el espacio en el centro de datos también. Claro, no necesitas el mismo edificio si tienes 100 servidores que si tienes 5. Entonces, cambia bastante. El segundo es el ahorro de costes, ¿vale? Lo hemos visto también. Al final, comprar servidores, cada servidor son varios miles de euros con sus componentes y demás. Pues comprar 2 o comprar 12 es una diferencia de decenas de miles de euros, ¿vale? Y esto hablando de una empresa pequeña. Muchas empresas pues, tienen, por ejemplo, en la que yo trabajo ahora, pues tiene varios miles de servidores físicos. Si no tuviese virtualización, tendría cientos de miles de servidores físicos con todo lo que eso conlleva, ¿vale?
no solo coste de energía, sino compras, mantenimiento, los técnicos que necesitas para gestionar todos esos servidores, la diferencia es bestial, ¿vale? Después, estas tres palabrejas son más típicas, todos nosotros las conocemos más: escalabilidad, agilidad y flexibilidad, ¿vale? Y voy a ponerlo con un ejemplo. En primer caso, la empresa crece y tiene una oportunidad de negocio, sale bien, empiezan a recibir muchos más pedidos, muchas más peticiones en la web y se desborda. ¿Cómo escalaría esa empresa? Pues tendría que comprar servidores nuevos con su CPU, su RAM, bla, bla. Mientras los servidores llegan, los instalas y demás, que pasan varios meses, todo ese tiempo al final pierdes clientes porque el rendimiento de tu página web es muy malo, o de tu aplicación, o de lo que tú ofrezcas a tus clientes es fatal. Entonces, eso, varios meses perdidos. Con virtualización, pues ya lo tienes, porque solo tienes que crear una máquina virtual y ya está. Tardas unos días, por supuesto, en despegarla, pero eso, una semana contra 3 meses. Otro caso, llega un nuevo producto que le interesa a la empresa, o se abre alguna oportunidad de negocio que requiere algún software más, de monitorización o yo que sé, un nuevo CRM, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa sin virtualización? Pues tiene que empezar a buscar, comprar hardware lo mismo que antes. Buscar algún proveedor, abrir un proceso de aprobación de CAPEX para aprobar el gasto de los servidores, que al final es grande. Recibe el hardware, lo monta, lo instala, lo configura todo. Entonces, lo mismo, varios meses. Con virtualización, nada. Tienes ya tu entorno de virtualización, despliegas una máquina virtual, que lo decíamos, tarda una semana, e instalas y ya está. O sea, la diferencia de tiempos es muy grande y la diferencia de escalabilidad también es muy grande. La siguiente, esta nos importa mucho a los técnicos, ¿vale? La facilidad de operación y administración. Al final tenemos muchos menos servidores con virtualización, entonces menos mantenimientos, menos componentes que revisar, que pueden fallar. Al final no es lo mismo gestionar 10 servidores con una interfaz de gestión centralizada, o gestionar 200 servidores, perdón, cada uno desperdigado del otro y con sus historias, ¿vale? Es diferente. Con, con esta centralización de la virtualización, pues se hacen configuraciones en bloque, se automatizan muchas cosas. Al final se simplifica mucho el día a día, ¿vale? Después, al final, cualquier solución de virtualización trae una alta disponibilidad que facilita y suaviza cualquier problema en un servidor físico. Si cae un servidor con virtualización, las máquinas virtuales efectivamente se caen también, por supuesto, porque falla, pero se arrancan al momento en un servidor que esté en clúster con él. Entonces, la caída, si falla ese servidor, es de 30 segundos, un minuto, lo que tarda en arrancar los servicios de nuevo. Si se cae el servidor físico y tienes eso y no tienes virtualización, a saber qué pasa con esos servicios. Hasta que arregles el servidor, bueno, si lo tienes en alta disponibilidad con otro servidor, pues bueno, al menos tienes eso, ¿vale? Después, balanceo de carga mejorado. Vale, esto es lo mismo que con la alta disponibilidad. Con la virtualización, pues hay soluciones para balancear carga entre servidores físicos, ¿vale? Si un servidor de virtualización, un hipervisor, está cargado al 60% de CPU y RAM, y otro de su clúster está al 20%, pues hay tecnologías que balancean esa carga. Mueven un par de máquinas virtuales para que ambos estén al 40%, más o menos. No es exacto, pero más o menos. Y no hace falta intervención humana, eso lo hace todo automático, ¿vale? Vale, características disponibles con la virtualización. Este es un poco más complejo. Hay muchas soluciones, muchas características, funciones que solo aparecen con la virtualización, o que mejoran mucho, mucho, mucho al punto de parecer totalmente diferentes. Por ejemplo, algunos lo conoceréis, los snapshots, ¿vale? Como voy de tiempo, tengo que terminar ya, ¿vale? Los snapshots son una característica en la que digamos que hacemos una foto de un servidor virtual y la mantenemos ahí. Entonces hacemos cambios en ese servidor y si en algún momento falla algo, podemos volver a esa foto, podemos revertir todos los cambios con ese snapshot, ¿vale?
hay muchas otras cosas. Hay clones, hay plantillas. Por ejemplo, el backup, la copia de seguridad de máquinas virtuales es mucho más simple que un servidor físico. La restauración es mucho más simple porque la restauración, simplemente restaurar la máquina virtual completa y ya está. Y si en un servidor físico tienes que volver a instalar el sistema operativo y luego ya restauras el backup, normalmente hay soluciones que ya te hacen todo, pero no me meto. Em, Luego el movimiento de servicios entre servidores, que se hacen con las máquinas encendidas, o sea que no hay pérdida de servicio, se puede actualizar un servidor simplemente moviendo las máquinas a otro, ¿vale? Luego, la facilidad de recuperación ante desastres. Esto no lo hemos comentado y es súper importante. Esto de la recuperación ante desastres es el método que utiliza una empresa para recuperar el acceso y la funcionalidad de su infraestructura, de sus servicios, tras un desastre natural humano, una avería de los equipos, un ciberataque, un incendio, lo que sea, donde están corriendo las máquinas, ¿vale? Con la virtualización, cuando pasa algo de esto, digamos que es mucho más simple porque tú replicas, digamos, esos discos virtuales de la cabina y con la virtualización en otro centro de datos, simplemente lo levantas todo. Ya está, no tienes que hacer nada, no tienes que gestionar servidor por servidor ni nada. Tú replicas todo y punto. Y luego se levanta todo automáticamente. Hay productos para ello, ¿vale? Es súper rápido. Lo que habíamos comentado también es el siguiente punto de coste energético e impacto medioambiental, que estaba muy de moda, esto de la huella y la sostenibilidad. Pues al final, ya sabéis, esto de la alimentación que habíamos comentado, que gasta mucha menos energía. VMware en estudios que ha realizado de migraciones que hizo ya hace años, notificaba reducciones entre el 70 y el 90% en consumo y emisiones. Es muy importante. Y por último, la monitorización y el mantenimiento, pues ya lo hemos comentado también, son mucho más sencillos. Tienes todo centralizado, tienes mucho menos servidores, tienen la misma tecnología corriendo, entonces es mucho más simple. Al final es mucho más sencillo, ¿vale? Yo he llegado ya, son y media y todavía no he terminado. No sé si queréis que siga, si os tenéis que ir, pues está la grabación, no sé cómo lo veis. Yo me puedo quedar, así que si los otros se pueden quedar 10 minutos, no creo que haya problemas. Vale. Si no, pues eso, tenemos la grabación, si no la termino y pueden ver la última parte si tienen que ir en otro momento. Ok. Vale. Vale, pues vamos a ver otros tipos de virtualización y otras tecnologías parecidas. Bueno, vamos a ver. La virtualización, como habíamos dicho antes, no solo se aplica a los servidores, hay otros ámbitos o campos diferenciados, son redes, aplicaciones, escritorios, almacenamiento, etcétera. Y quería comentar una parte súper importante de esto, que es la virtualización de servidores, pero tipo 2, ¿vale? Con un hipervisor de tipo 2, ¿vale? Hasta ahora hemos hablado de hipervisores, pero eran de tipo 1, que son este gráfico de la izquierda, ¿vale? Que es el servidor, el hipervisor y las máquinas virtuales, ¿vale? Esto es el típico entorno de empresa. Pero luego hay otro tipo de hipervisor que es de tipo 2, ¿vale? Este tipo 2, digamos que tiene este servidor o un ordenador, luego tiene el sistema operativo y después encima está el hipervisor. ¿Cómo se entiende esto? Realmente no es que sea como el hipervisor, que es un sistema operativo, recordamos que se parecía a Linux, sino que es una aplicación, ¿vale? Nosotros en nuestro portátil, en nuestro ordenador Windows o Mac o basado en Linux, podemos instalar una aplicación y esa aplicación es capaz de gestionar máquinas virtuales. No tiene el control total del hardware como el hipervisor de tipo 1, pero es súper útil para laboratorios, para aprendizaje, para lo que sea, porque solo tenemos que instalarlo en nuestro Windows y listo, ¿vale? Al final, eso, es para laboratorio, no se puede usar no se usa en producción. Si luego queréis saber un poco más, pues luego por Slack me podéis contactar y os cuento algunas soluciones que podéis usar y cómo se usan más o menos, ¿vale?
Después tenemos los otros tipos de virtualización que habíamos dicho antes que existían, que son la virtualización de escritorio, que digamos que permite crear una estación de trabajo como un ordenador virtual para que los usuarios accedan desde el exterior, de su casa y desde cualquier dispositivo. Está muy extendido y es súper útil. De esta manera siempre el equipo de sistemas tiene el control del sistema que usa el trabajador para funcionar en el día a día. Entonces pueden controlar sus actualizaciones, su antivirus, las aplicaciones que permiten su reglas de navegación y todo esto se tiene mucho más bajo control con qué máquina se trabaja. Entonces, mucho más seguro. Después está la virtualización de red, ¿vale? Que funciona muy parecido a la virtualización de servidores, ¿vale? Se crea una capa de abstracción intermedia, que en el otro caso era un hipervisor, en este caso es un software concreto, que gestiona y centraliza los recursos y las redes disponibles. Entonces, sobre esa capa, crea las redes virtuales, enruta, tiene firewalls, tiene balanceadores de carga, tiene posibilidad de instalar un servidor de VPN, muchísimas cosas, ¿vale? Después está la virtualización de aplicación. ¿Qué es esto? Pues son múltiples copias de una aplicación compartidas de un servidor. Es una tecnología más antigua, hace muchos años se utilizaba. Lo conoceréis porque, por ejemplo, Citrix tenía una solución muy buena y sirve para compartir aplicaciones de un servidor. Entonces, el servidor es el que ejecuta las cosas, el que calcula, el que usa los recursos realmente y el ordenador del usuario no hace gran cosa, simplemente pues, ha accedido ahí y ya está. También sirve para usar software con licencias costosas que se utiliza solo de vez en cuando. Entonces tú lo instalas en el servidor y el usuario que quiera utilizarlo, pues lo utiliza en ese momento y luego lo cierras y no tienes que comprar tantas licencias, ¿vale? Por último está la virtualización de almacenamiento. Esta sí es importante y además la vais a entender porque se basa en lo que hemos hablado anteriormente y es una solución que permite crear discos virtuales desde diferentes dispositivos de almacenamiento o cabinas, ¿vale? Em, la solución más típica es esto de las cabinas que hablábamos antes que creaban discos virtuales, pues esta virtualización de almacenamiento lo que hace es agrupar varias cabinas que se suelen tener en un entorno, no sé si tienen una cabina, si tienen varias, pues meterle una capa por encima de esas cabinas para gestionarla como si fuese una sola, ¿vale? Es como una capa más, virtualización sobre virtualización al final. Y luego la otra se llama hiperconvergencia, es una tecnología un poco más moderna y se basa en algo un poco extraño, ¿vale? En este caso, se le meten discos a los servidores de virtualización y mediante software se crea una capa que gestiona ese almacenamiento y crea un disco virtual compartido entre todos los servidores, juntando los discos que tiene cada servidor, ¿vale? Es como un poco extraño de entender, pero es así. Y funciona muy bien, además. Vale, me estoy pasando mucho del tiempo. La demo no va a dar tiempo, pero bueno, por lo menos estas últimas explicaciones sí que las cuento. Contenedores, vale. No es mi campo, ¿vale? Eso ya de primeras, entonces os voy a hacer una explicación básica, una comparación con virtualización, que al final es lo que importa, pero bueno. Habréis escuchado y algunos trabajáis de hecho con contenedores, con Docker, con Kubernetes, etcétera. Es un paso más allá a la virtualización de servidores, ¿vale? Es como, sí, un avance para ciertos entornos, ¿vale? En el gráfico se ve la diferencia, ¿vale? La virtualización, pues lo de siempre, lo que hemos visto 200 veces. Está el servidor, el hipervisor y las máquinas virtuales con su sistema operativo y su aplicación, ¿vale? Em, con los contenedores no hay hipervisor. Sí lo hay, pero no voy a entrar tanto. Lo que hay es un sistema operativo que se instala en el servidor, ¿vale? Y encima se crean contenedores corriendo sobre ese sistema operativo único. O sea, solo hay un sistema operativo. No hay, por ejemplo, en este caso, 3 máquinas virtuales con 3 sistemas operativos, ¿vale? Hay uno base y por encima pues están los contenedores. A ver, no estoy explicándolo 100%, pero contenedores es
requiere una charla igual que la que he contado sobre virtualización, pero sobre contenedores. Simplemente para que se entienda a nivel básico. En general, se usa para empaquetar aplicaciones, ¿vale? Estos contenedores son parecidos a una versión muy liviana de una máquina virtual. En vez de tener el sistema operativo instalado dentro, como decíamos, se coge la aplicación que va a correr en el contenedor o que se quiere utilizar como servicio. Por otro lado, se cogen las librerías, las dependencias y los ficheros del sistema operativo base o del nodo que estemos usando. Y todo eso, tanto la aplicación como esas librerías necesarias, dependencias, se empaquetan en un contenedor, ¿vale? Una explicación mucho más sencilla, más incorrecta todavía, pero bueno, que nos sirve, es que coge este sistema operativo, ¿vale? Que corre abajo, hace limpieza, descarta todo lo que no necesita para correr y crea el contenedor, ¿vale? Muy más o menos, pero más o menos es así, ¿vale? Es una cosa un poco extraña. Y esto tiene muchísimas ventajas, igual que la virtualización, pues esto ha sido otro boom y sigue siéndolo y lo será. Los contenedores pues necesitan, como no tienen recursos asignados tan grandes como porque no tienen un sistema operativo corriendo, necesitan mucho menos CPU, mucho menos RAM, mucho menos disco, es más liviano. Y aparte, son mucho más desechables. Los usas y cuando ya no los necesitas, los tiras. Es mucho más ágil, realmente. Por último, y esta ya es la última porque luego está la demo, pero no va a dar tiempo. Os mandaré el link si lo queréis porque lo podéis hacer vosotros mismos. Solo tenéis que registraros y os metéis. ¿Qué es Cloud Computing? ¿Vale? O informática en la nube. Es el suministro de servicios informáticos, servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, todo a través de la red para ofrecer un servicio más rápido, recursos flexibles, escalar. Bueno, es un poco extraño, ¿vale? Digamos que lo habitual es, o el uso habitual o la funcionalidad habitual que se menciona es que tú quieres usar un servicio en la nube, lo despliegas, lo utilizas y pagas por ese servicio. Lo borras, ya no pagas. Más o menos es así, ¿vale? Es mucho más ágil también, como contenedores. En otro sentido, pero parecido. Hay dos tipos. La cloud privada, que es un concepto muy parecido a la virtualización que hemos visto hasta ahora, digamos que es un poco ampliado. Es un entorno de virtualización con funcionalidades adicionales, ¿vale? Tiene automatización de la gestión de recursos, tiene despliegue y destrucción de máquinas automático, tiene control de uso de recursos por equipo, departamento o por grupo, tiene control de versiones y actualizaciones de software de virtualización, como que todo mucho más dinámico, ¿vale? Y normalmente tiene un portal web de autoservicio donde cualquier usuario del entorno elige qué monta. Pues esta máquina virtual con este sistema operativo, con tal. Está muy bien. Y la cloud pública. Es un concepto espectacular. La mayoría de empresas ya lo ha adoptado en mayor o menor medida. Y es simplemente pues eso, pagar a otros por el uso que haces y se acabó. No necesitas comprar servidores, comprar edificios o salas de servidores. No, no tienes que pagar facturas de electricidad de servidores, nada. Te metes en una web, despliegas lo que quieras, máquina virtual, aplicación, un servicio y pagas al proveedor de cloud correspondiente y listo. Las más típicas, las más conocidas ya lo habréis escuchado, son Amazon Web Services, Azure y Google Cloud. Amazon, bueno, vi un gráfico, Amazon tiene el 33% del mercado, Azure un 21% y Google Cloud un 10%. El resto es de proveedores más pequeños. Perdón. Para terminar, digamos que estaríamos utilizando la cloud privada que habíamos dicho antes de un proveedor como Microsoft o Amazon, y le pagaríamos a ese proveedor por el uso que hacemos de su infraestructura, ¿vale? Entonces, en vez de montar y gestionar todo nosotros, mantenerlo, administrarlo, actualizarlo, etcétera, solo hacemos uso del portal de autoservicio. Montamos una máquina virtual, montamos lo que sea, a partir de la infraestructura establecida, implantada y configurada de otra empresa,
¿vale? Entonces se necesita mucho menos trabajo para desplegar servicios. Aquí veis en el gráfico otra diferencia, y es que en la cloud privada es dedicada. La empresa A tiene su cloud privada, ¿vale? En la cloud pública, en general, luego se pueden contratar ciertos servicios, pero en la cloud pública al 90%, se comparten recursos con otras empresas, ¿vale? Muchas empresas acceden a la misma cloud. No quiere decir que estén juntas, no quiere decir que veamos los recursos de otras empresas, porque está todo aislado, pero aún así, por debajo, el entorno de virtualización que tiene ese proveedor sí está compartiendo hardware en muchos casos, ¿vale? Después, dentro de estos conceptos de public cloud, pues hay muchas divisiones. Infraestructura como servicio, que es para montar máquinas virtuales. Plataforma como servicio, que es para usar ciertos productos concretos para montar lo que tú quieras, pero usando el producto ya instalado. Como un servidor web, por ejemplo, que tú ya configuras con lo que tú quieras. Y luego está el software como servicio. Estas son las tres básicas que se explican siempre. Y este software como servicio es súper típico y lo vas a entender rápido. Y el ejemplo claro es Office 365. El correo y el Office Online y todo esto es software como servicio. Microsoft lo gestiona, lo actualiza, lo implanta, lo securiza, lo hace todo. Y tú solo te metes al portal y lo usas, ¿vale? Está muy bien, como lo veis, la cloud pública, pero tiene sus desventajas también, como podréis comprender. Al final, empresas muy grandes que tienen ya su infraestructura de virtualización, les sale mucho más caro migrar a cloud que mantener su infraestructura. No siempre es así, porque en algunos casos la cloud pública es barata también, pero en general, al final, pues eso, tú tienes tu hardware, tú lo compras, tú lo mantienes, etcétera. Y de la otra manera, pues hay un proveedor que te está dando un servicio y, por supuesto, saca beneficio de ello, ¿vale? Y otra muy típica, que esa sí que la he visto en un montón de empresas al hacer migraciones a cloud, es que al tener tus sistemas en los centros de datos de un tercero, de un proveedor, el cumplimiento de requisitos legales y contractuales queda en entredicho. Esto de compliance y bla, bla, ¿vale? Es súper típico que en muchas empresas pues, migran ciertos servicios, pero muchos otros se tienen que quedar en la infraestructura de la empresa porque son datos confidenciales y cosas así. Entonces, está muy bien, pero para ciertos usos. O sea, ahora mismo lo que se está vendiendo más como concepto es la cloud híbrida, que es tener tu cloud privada y una cloud pública. Entonces tienes lo mejor de los dos mundos en cierto sentido, ¿vale? Y con esto hemos terminado, porque la demo no la vamos a hacer. Luego os paso el link si queréis ahora por el chat de Zoom. Y ya está. No sé si tenéis alguna duda, si aún tenéis algún comentario, algo que haya explicado mal, podéis decirlo ahora mismo o callad para siempre. Todo muy claro por aquí, así que Perfecto. Espero que no os haya aburrido mucho, que yo cuando lo iba leyendo iba diciendo, yo creo que me estoy pasando de explicar, pero bueno, yo qué sé, prefiero darle 3 vueltas y que quede claro a que queden dudas por ahí sueltas. Os voy a poner el enlace, antes de que se me olvide, aquí en el chat, ¿vale? Y eso, es la página de VMware, vosotros hacéis un usuario gratuito y podéis desplegar el laboratorio, ¿vale? A ver. Viene con instrucciones, con un manual, el manual tiene más páginas que letras casi, o sea que es súper simple. Ahí está, ¿vale? Y ya está. Si no hay dudas, Melissa. Chicos, dudas, preguntas. Significa que ha sido muy claro, ¿eh? Todo bien, todo bien. Se han quedado Vale. dormidos. No, yo por lo menos no, ¿eh? Perfecto. No, yo tampoco. Sigo vivo. No, la verdad es que yo tenía varias dudas al respecto, pero las has resuelto todas, así que guay. Genial, genial. Sí. Y si no, de todas formas, como nos juntamos de vez en cuando, si ha quedado algo y preferís
hablarlo en persona, pues también, yo os explico lo que sea. Igual que yo os pregunto en nuestros meetups, pues podéis preguntarme lo que sea, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Vale. Bueno, chicos, si no tenéis preguntas, bueno, dejo de grabar y nada. Podemos ir a